12. Ford Craftsman 1950. La década de 1950 marcó una era dorada de optimismo de posguerra en Estados Unidos. Los autos no eran solo vehículos, eran símbolos de estatus, declaraciones de estilo de vida y reflejos rodantes del éxito. Los fabricantes de automóviles competían por crear máquinas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Pero no todos los autos estuvieron a la altura de las expectativas. Algunos parecían futuristas, pero conducían como una mala idea hecha realidad. Hoy, nos sumergimos en una lista de los autos más desacertados de la historia estadounidense. No para burlarnos de ellos, sino para descubrir los errores técnicos, de diseño y estratégicos detrás de cada uno. Número 12. Ford Craftsman 1950. En el auge automovilístico de posguerra, los fabricantes estadounidenses competían por crear modelos destacados para atraer a los compradores de vuelta a los concesionarios. Ford se unió a la contienda con el Crestliner, un sedán cuya característica destacada era un techo de vinilo negro. Sí, un auto promocionado por tener cuero sintético estirado en la parte superior. En ese momento, un techo de vinilo podría haber parecido audaz, dando una vibra deportiva y de lujo. Pero más allá de la superficie, el Crestliner ofrecía poco más. El mismo motor V8 de cabeza plana, suspensión y dirección estándar, y sin características innovadoras. Los compradores esperaban una experiencia de conducción diferente y se fueron decepcionados. Peor aún, el techo de vinilo fue divisivo. Algunos pensaron que era genial, pero muchos lo vieron como barato y gimmicky. El problema mayor, más allá del techo, era que el Crestliner no tenía ninguna ventaja clara sobre competidores como Chevrolet o Plymouth. Ford descontinuó el Crestliner poco después. A pesar de su encanto clásico, se desvaneció en la oscuridad porque simbolizaba una mentalidad de priorizar la apariencia sobre la sustancia real. 11. Mercury Monterey 1951. A primera vista, el Mercury Monterey parecía el sueño americano. Líneas largas y fluidas, cromo brillante, proporciones elegantes. Ford lo posicionó para compradores que querían algo más sofisticado que un sedán básico, pero que aún no estaban listos para un Lincoln. Y en términos de apariencia, el Monterey lo logró. Parecía el tipo de coupé que conduciría una estrella de cine, elegante y moderno. Pero luego lo conducías. Los problemas comenzaban al pisar el pedal del acelerador. Bajo el capó había un V8 de cabeza plana, suficiente para circular por la ciudad, pero lejos de ser emocionante. La dirección pesada y el cuerpo sobredimensionado hacían que conducir el Monterey se sintiera como empujar un sofá con ruedas. En el interior, era espacioso y refinado, pero no mucho más que sus rivales más baratos. Y con un precio más alto, sin tecnología destacada y un rendimiento decepcionante, el Monterey rápidamente perdió protagonismo. Hoy, se le recuerda como un auto de moda. Bien parecido, pero sin el coraje para convertirse en un ícono duradero. Cuando el estilo supera a la sustancia, un auto puede atraer miradas, pero no permanecerá en los corazones. 10. Chevrolet El Camino 1959. La idea de combinar la utilidad de una camioneta con la comodidad de un coupé suena genial, al menos en teoría. Eso es exactamente lo que el Chevrolet El Camino de 1959 intentó ser. Un vehículo elegante 2 en 1, listo tanto para pasear como para transportar carga. Pero en realidad, el Camino perdió su rumbo. Construido sobre la plataforma del Chevrolet Impala, el Camino heredó el estilo extravagante de los años 50. Aletas traseras masivas, postura baja, líneas fluidas, pero eso lo hacía parecer más un objeto de exhibición que un caballo de trabajo. Carecía de una capacidad de carga seria, tenía una caja pequeña y estaba demasiado bajo para tareas reales de camioneta. Por otro lado, como auto, no ofrecía la comodidad ni el refinamiento de un sedán tradicional. La cabina era estrecha debido al diseño de camioneta, dejando a los conductores con una experiencia comprometida. No era del todo un auto, ni del todo una camioneta. Al mismo tiempo, Ford lanzó el Ranchero, una idea similar, pero más equilibrada y funcional, que rápidamente robó el protagonismo.
Aunque el concepto era audaz, El Camino de 1959 demostró una cosa: cuando intentas hacer dos cosas a la vez, podrías terminar no haciendo bien ninguna. 9. Lincoln Premier 1957. Si querías atraer miradas en 1957, el Lincoln Premier era tu vehículo. Con un diseño llamativo, cromo por todas partes y una presencia imponente, gritaba con orgullo: soy el máximo lujo americano. El problema era tan exagerado que se volvía abrumador. Con casi 19 pies de largo y más de 5.000 libras, maniobrarlo por las calles de la ciudad era una pesadilla. El frente era voluminoso, la parte trasera estaba elevada y la mala visibilidad hacía que se sintiera más como pilotar un barco. Incluso con un potente V8 bajo el capó, el auto era lento y consumía gasolina en exceso, incluso para los estándares de los años 50. En el interior, era lujoso: asientos acolchados, materiales de primera calidad y muchos dispositivos eléctricos. Pero más allá del brillo, faltaba innovación. Mientras rivales como Cadillac introducían tecnología de vanguardia, Lincoln parecía estancado. Con un precio elevado, un tamaño excesivo y un rendimiento decepcionante en el mundo real, el Premier no logró mantenerse competitivo. Hoy, se le recuerda como una reliquia de una era en la que los fabricantes estadounidenses eligieron lo grande, audaz y ostentoso sobre lo refinado y efectivo. 8. Buick Limited 1958. Buick alguna vez fue un sello de lujo americano accesible. Pero el Limited de 1958 se sintió más como un intento desentonado de superar a todos, y fracasó. Con más de 19 pies de largo y casi 5.000 libras, era más un yate que un auto, especialmente en una época en que las calles y los estacionamientos eran mucho más estrechos que hoy. Bajo el capó había un V8 de 364 pulgadas cúbicas. Suena potente, ¿verdad? Pero el consumo de combustible era ridículamente malo, a menudo cayendo a un solo dígito. Y aunque el interior era lujoso, con asientos de cuero y accesorios eléctricos completos, no sumaba a un auto que realmente quisieras conducir todos los días. El verdadero problema no era solo el tamaño, era la filosofía de diseño. Más cromo, más volumen, más ostentación. Pero el resultado fue un auto inflado y caro que no podía competir con rivales más equilibrados. Buick vendió solo unas 7.400 unidades antes de discontinuar el modelo en 1959. El Limited se convirtió en un caso de libro de lo que sucede cuando el estilo ahoga a la sustancia. 7. Cadillac Eldorado Biarritz 1955. En la edad dorada del brillo americano, Cadillac era el símbolo definitivo de riqueza y estilo, y el Eldorado Biarritz era la joya de la corona. Con un precio de más de 6.200 pesos en su momento, casi 70.000 pesos hoy, este era un auto construido no para el placer de conducir, sino para hacer declaraciones. A primera vista, el Eldorado Biarritz era una obra maestra. Aletas traseras imponentes, cromo reluciente, una elegante forma convertible de 2 puertas. Pero al mirar más de cerca, las grietas comienzan a aparecer. A pesar de su motor V8 de 331 pulgadas cúbicas con 270 caballos de fuerza, el auto era demasiado pesado para ser rápido. Su cuerpo ancho y su postura baja hacían que conducir en la ciudad fuera una tarea ardua. El mayor problema: pagabas por las apariencias, pero no obtenías innovación real. Sin tecnología revolucionaria, sin un rendimiento superior, solo ostentación. Y esa ostentación tenía un costo. Detalles dorados, asientos de cuero y piezas personalizadas hacían que el mantenimiento fuera caro y las refacciones difíciles de conseguir. El Cadillac Eldorado Biarritz era, sin duda, un símbolo de estatus. Pero también representaba la idea de comprar lujo por imagen, no por sustancia. Un espectáculo visual, sí, pero en última instancia, un juguete lujoso construido para lucir, no para satisfacer en el mundo real. 6. Ford Skyliner Retractable 1957. Imagina conducir un auto que se transforma de coupé a convertible con solo presionar un botón. En los años 50, eso sonaba a ciencia ficción. Pero Ford lo hizo realidad con el Skyliner Retractable, el primer auto producido en masa con un techo rígido retráctil completamente eléctrico.
Sin embargo, detrás del espectáculo había una red de problemas. El sistema de techo del Skyline era una maravilla mecánica. 7 motores eléctricos, 6 mecanismos de bloqueo, 4 gatos de elevación y casi 600 pies de cableado. Cuando funcionaba, era fascinante. Pero si un solo motor fallaba, todo el sistema se detenía. Peor aún, el techo plegado ocupaba casi todo el maletero. ¿Planeando un viaje por carretera? Buena suerte metiendo una maleta. A esto se sumaba el peso extra de todos los componentes, lo que resultaba en un auto más pesado con peor economía de combustible y un manejo menos ágil que sus hermanos Ford convencionales. Con un precio de casi 3,000 pesos en ese entonces, más de 33,000 pesos hoy, los compradores debían preguntarse, ¿realmente vale la pena ese ballet de techo por todos los compromisos? El Ford Skyliner Retractable es un ejemplo brillante de que la ingeniería impresionante no siempre equivale al éxito en el mercado. Hoy, es una rareza querida por coleccionistas, pero en su momento sirvió como advertencia: cuando los ingenieros se exceden, los conductores terminan pagando el precio. 5. Cadillac Eldorado Brougham 1959. En 1959, en Estados Unidos, el dinero que costaba comprar una casa también podía comprarte un Cadillac Eldorado Brougham. Con un precio inicial de más de 13,000 pesos en ese entonces, casi 135,000 pesos hoy, era uno de los autos americanos más caros jamás fabricados. Entonces, ¿qué lo hacía tan costoso? La respuesta: opulencia absoluta. El interior presentaba cuero, lana, acero inoxidable cepillado e incluso un techo de acero con cromo pulido. Venía con lujos que rozaban lo absurdo: un dispensador de perfume personalizado, vasos de cóctel de acero inoxidable y asientos con memoria de posición. Cada Brougham era ensamblado a mano, dándole un aura de Rolls-Royce en una carcasa americana. Pero bajo esa glamurosa carcasa había numerosos dolores de cabeza técnicos. La suspensión neumática era de vanguardia, pero notoriamente poco confiable. Las características eléctricas eran sofisticadas, pero increíblemente difíciles de reparar. Y el peso del auto era tan masivo que incluso un potente V8 luchaba por moverlo con confianza. Conducir en la ciudad se sentía incómodo, sobredimensionado y torpe. Cadillac produjo solo 99 unidades del Eldorado Brougham ese año. Aunque sigue siendo un objeto de colección raro, nunca logró el éxito masivo porque encarnaba una idea defectuosa: demasiado lujo no siempre es lo que el comprador realmente quiere. 4. Tesoro Adventurer 1956. Con un nombre como Adventure, De Soto buscó vender este auto como uno para buscadores de emociones, amantes de la velocidad que anhelaban algo audaz y nuevo. Y, para ser justos, lucía el papel. Curvas fluidas, cromo reluciente y pintura bicolor llamativa hacían que el auto fuera visualmente impactante. Lamentablemente, la velocidad solo estaba en la superficie. El resto no podía seguirle el paso. Comercializado como un coupé de alto rendimiento para rivalizar con el Corvette y el Thunderbird, el Adventure venía con un potente motor Hemi V8 con más de 300 caballos de fuerza. Impresionante en el papel. Pero al volante, era otra historia. La suspensión blanda, los frenos débiles y un chasis pesado hacían que el manejo se sintiera descuidado y nada deportivo. Los compradores que esperaban un verdadero coupé musculoso terminaron con un auto que parecía rápido, pero conducía como un crucero familiar. Esa desconexión entre la publicidad y la realidad fue fatal. En el floreciente mercado de rendimiento de los años 50, el Adventure simplemente no cumplió donde importaba y se desvaneció rápidamente en el fondo. Hoy, el Adventure es un recordatorio perfecto de que si prometes velocidad, el volante debe respaldarlo. 3. Lincoln Continental Mark marzo de 1958. Algunos autos te hacen sentir como realeza al volante, pero el Mark III hacía que te sintieras como si estuvieras capitaneando un acorazado. Con casi 20 pies de largo y un peso de más de 5,000 libras, el Lincoln Continental Mark III era la definición de exceso en forma y función. Lincoln buscó desafiar a Cadillac con un modelo de lujo de primera línea. Lo equiparon con características impresionantes para la época:
asientos eléctricos de 6 posiciones, maletero eléctrico, ventanas eléctricas. En el papel, era de vanguardia. Pero en realidad, todo era demasiado pesado, demasiado frágil o ambas cosas. El diseño cuadrado, las aletas traseras cortas y el frente tipo tanque hacían que el Mark III pareciera más una fortaleza que un auto de lujo. Y al conducirlo, su masivo motor V8 de 430 pulgadas cúbicas no podía superar el peso ni la pésima economía de combustible. Con un precio cercano a los 6.000 pesos, más de 65.000 pesos hoy, el Mark III competía directamente con el Cadillac Eldorado, pero carecía del refinamiento para ganar esa batalla. Hoy, el Mark III no se recuerda por su éxito, sino por representar una era en la que los fabricantes creían que más grande automáticamente significaba mejor. Y estaban equivocados. 2. Edsel Pacer 1958. Ford creía que Edsel sería su as bajo la manga. Una marca premium de mercado medio para cerrar la brecha entre Ford y Mercury. Pero en lugar de convertirse en un éxito rotundo, el Edsel Pacer se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia automotriz estadounidense. ¿Qué salió mal? Desde el nombre hasta la enorme campaña publicitaria, Ford puso enormes expectativas en el Edsel. Pero cuando el Pacer llegó a los concesionarios, los clientes quedaron atónitos por todas las razones equivocadas. Su extraña parrilla en forma de cuello de caballo fue ampliamente burlada como incómoda y fea. Y peor aún, la publicidad no coincidía con la experiencia real. Con un precio de alrededor de 2.900 pesos, más de 30.000 pesos en dinero de hoy, el Pacer se presentaba como un auto de lujo de nivel medio. Pero la mala calidad de construcción, una transmisión Teletouch frágil y problemas eléctricos frecuentes erosionaron rápidamente la confianza. Lanzado durante una recesión económica, la idea de gastar mucho en un auto poco confiable no caló bien con los compradores estadounidenses. Las ventas se desplomaron, los concesionarios retiraron su apoyo y, en pocos años, el nombre Edsel desapareció. Hoy, el Edsel Pacer es una lección clara: ninguna cantidad de marketing puede salvar un producto defectuoso, un sueño que colapsó bajo el peso de la arrogancia y la falta de comprensión del cliente. 1. Ford Edsel Ranger 1959. No se puede hablar de decepciones automotrices sin mencionar a Edsel. Y el Ranger se destaca como su ejemplo más icónico. Nacido del ambicioso plan de Ford para lanzar una marca de nivel medio, el Edsel Ranger se esperaba que cambiara el juego. En cambio, se convirtió en uno de los fracasos más infames de la historia automotriz estadounidense. Visualmente, su característica parrilla en forma de cuello de caballo generó una controversia interminable. Pocos la amaron. Muchos se estremecieron. Pero el diseño no fue el único problema. El Ranger estaba lleno de características futuristas como selectores de marchas de botón y medidores eléctricos estilo domo. Ingenioso en el papel, pero torpe, poco confiable y costoso de reparar. Su motor V8 ofrecía potencia adecuada, pero la experiencia de conducción era poco inspiradora. Peor aún, la mala calidad de construcción, paneles desalineados e interiores ruidosos erosionaron aún más la confianza del consumidor. Y cuando el mercado se contrajo, el Ranger no tuvo espacio para recuperarse. Hoy, el Edsel Ranger es un símbolo de no leer el mercado. Nos recuerda que no importa cuán audaz sea tu idea, si no resuelve las necesidades reales del cliente, es solo un experimento costoso. Conclusión. Detrás de cada auto fallido hay una historia más grande. Una de ambición, de su era y de lecciones costosas. Los vehículos en la lista de hoy pueden parecer extraños, conducir mal o gritar exceso, pero cada uno jugó un papel en moldear un capítulo audaz y caótico de la historia automotriz estadounidense. Nos recuerdan que las grandes apariencias no son suficientes. Las características geniales no son suficientes. Un auto solo tiene éxito cuando realmente se adapta al conductor. Si disfrutaste estas historias únicas, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y dejar un comentario abajo contándonos cuál auto crees que fue el más extravagante. Nos vemos en el próximo video.